Buenas tardes a todas las esposas que están viendo este video en este momento. Hoy voy a hablar de algo que muchísimas de ustedes están viviendo exactamente en este momento. Algo profundamente doloroso, algo terriblemente humillante, algo que las está destruyendo por dentro lenta pero seguramente. Y es esto: están rogando desesperadamente por amor, rogando por atención básica, rogando por afecto elemental, rogando porque su marido las vea finalmente, las toque nuevamente, las busque como antes, las ame como prometió. Están literalmente mendigando migajas de amor de un hombre que un día, frente a Dios y frente a testigos, juró amarlas toda la vida, juró honrarlas, juró cuidarlas, juró nunca abandonarlas. Y hermana, eso que estás viviendo te está destruyendo profundamente. Te está quitando tu dignidad como mujer, tu valor como persona, tu paz mental, tu alegría. Y lo peor de todo, lo más doloroso de todo, es que no está funcionando. Él no está cambiando. Él no te está amando más. Al contrario, mientras más ruegas desesperadamente, más se aleja. Mientras más súplicas, menos te respeta. Mientras más te humillas, menos te valora. Es un círculo vicioso destructivo. Y hoy te voy a decir algo que necesitas escuchar, aunque duela profundamente, aunque te ofenda inicialmente, aunque te moleste. Deja de rogar inmediatamente, deja de suplicar, deja de mendigar amor como si fueras una limosnera emocional. Porque no es así como funciona el amor, no es así como se recupera un matrimonio, no es así como se gana el respeto de un hombre. Y te voy a mostrar específicamente qué hacer en su lugar. Cómo recuperar tu dignidad perdida, cómo recuperar tu matrimonio quebrado, cómo recuperar el respeto de tu marido y cómo volver a ser la mujer fuerte, segura, valiosa que él se enamoró originalmente. Y antes de continuar con este mensaje que puede cambiar radicalmente tu matrimonio, si esto está tocando algo profundo en tu corazón en este momento, si reconoces honestamente que has estado rogando por amor durante meses o años, si sientes ese dolor agudo del que estoy hablando, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Tu suscripción nos permite seguir trayendo estos mensajes poderosos que transforman matrimonios, que restauran dignidad, que salvan familias completas. Entonces suscríbete ahora mismo, comparte este video, ayuda a otra esposa que está rogando por amor a encontrar su dignidad. Ahora déjame contarte una historia real que ilustra perfectamente esto. Hace como 2 meses vino a verme una mujer de unos 35 años, casada hace 12 años, con 2 hijos pequeños. Por fuera todo parecía normal, una familia típica. Pero se sienta frente a mí en mi oficina y empieza a llorar profundamente antes de poder hablar una sola palabra. Y cuando finalmente puede articular palabras entre sollozos entrecortados, me dice con voz rota: «Padre, mi marido ya no me ama, ya no me busca como antes, ya no me toca en absoluto, ya no me habla realmente. Llega del trabajo todas las noches y se va directo a su celular como si yo no existiera. Come en completo silencio sin mirarme, ve televisión ignorándome y se duerme. Yo intento constantemente acercarme, le pregunto cómo estuvo su día. Intento tocarle el brazo, abrazarlo por detrás, besarlo, y él me rechaza constantemente, me evita físicamente, me dice con fastidio: estoy cansado, déjame en paz, tengo sueño, no molestes». Y me cuenta con lujo de detalle que lleva meses, años incluso, tratando desesperadamente de recuperar su atención. Le manda mensajes románticos durante el día, le cocina especialmente sus comidas favoritas, se arregla cuidadosamente para él cuando llega, se pone ropa bonita, se maquilla, se perfuma, intenta seducirlo en la noche, le ruega que pasen tiempo juntos como antes, que hablen como antes, que salgan como cuando eran novios, y nada, absolutamente nada funciona. Él sigue distante, frío, indiferente, como si ella fuera completamente invisible,
como si no existiera en absoluto, como si fuera un mueble más de la casa. Y me dice desesperada: Padre, ¿qué más puedo hacer? Ya intenté absolutamente todo, ya hago todo lo que puedo, ya me esfuerzo al máximo y Él no responde, no me ve, no me ama. Me siento tan sola en mi propio matrimonio, tan rechazada, tan invisible. Siento que ya no soy suficiente para Él, que hay algo fundamentalmente mal conmigo, que no valgo nada como mujer, que soy fea, que soy aburrida, que no sirvo. Y le dije con firmeza pero con compasión: hermana, el problema no es que no hagas suficiente, no es que no te esfuerces suficiente. El problema fundamental es que estás haciendo exactamente lo incorrecto. Estás rogando, estás suplicando desesperadamente, estás mendigando como una limosnera emocional. Y eso no atrae a un hombre, eso lo aleja, eso lo repele, eso lo hace despreciarte. Porque un hombre no se siente atraído por una mujer desesperada, por una mujer que ruega constantemente, por una mujer sin dignidad, por una mujer sin valor propio. Se siente atraído por una mujer fuerte, segura de sí misma, con valor propio, que no necesita desesperadamente su validación para sentirse completa como mujer. Y se enojó conmigo. Me dijo indignada que cómo podía decirle eso, que ella simplemente amaba a su marido, que solo quería su amor, que qué tenía de malo eso, que yo no entendía su dolor. Y le dije con paciencia: no tiene absolutamente nada de malo querer el amor de tu marido. Es completamente normal, es sano, es bíblico, pero hay una diferencia absolutamente enorme entre querer amor y rogar desesperadamente por amor, entre buscar conexión genuina y mendigar atención básica, entre desear afecto y suplicar migajas. Y tú has cruzado esa línea hace mucho tiempo. Y mientras sigas ahí, mientras sigas en ese lugar de desesperación, las cosas no van a cambiar favorablemente, van a empeorar progresivamente. Y hermanas, esa es la realidad dolorosa de miles y miles de esposas en este momento. Están rogando desesperadamente por amor, por atención básica, por afecto elemental, y se están destruyendo completamente en el proceso, perdiendo su dignidad, su valor, su paz, su alegría. Y lo más triste, lo más doloroso de todo es que no funciona, nunca funciona. Rogar jamás trae amor genuino, solo trae más rechazo, más desprecio, más distancia. Y ahora déjame decirte exactamente, específicamente, por qué estás rogando por amor. Necesitas entender las raíces. Voy a darte 5 razones profundas, 5 razones por las que has llegado a este punto doloroso. Y necesitas ser brutalmente honesta contigo misma, reconocer sin excusas cuál es tu situación real. Primera razón fundamental por la que estás rogando por amor. Perdiste completamente tu identidad en el matrimonio. Dejaste de ser tú misma, dejaste de ser la mujer que eras originalmente. La mujer con sueños propios, con metas personales, con pasiones, con intereses, con amistades, con vida propia, con identidad definida, y te convertiste únicamente en esposa, solamente en mamá, solo en ama de casa, solo en la mujer de él. Y ahora toda tu identidad, absolutamente todo tu valor, todo tu sentido de propósito está en él, en si él te ama o no, en si él te busca o no, en si él te valora o no. Y cuando tu identidad completa, tu valor total, tu propósito entero depende exclusivamente de otra persona, inevitablemente te vuelves desesperada. Porque sin él, sin su amor, sin su atención, sin su validación, sientes profundamente que no eres nada, que no vales nada, que no tienes propósito, que tu vida no tiene sentido. Entonces ruegas, suplicas, mendigas, porque sientes visceralmente que tu vida, tu valor, tu existencia dependen de ello. Pero hermana, escúchame claramente, tu identidad fundamental no está en tu marido, no está en absoluto en si él te ama o no. Tu identidad verdadera, tu valor real, tu propósito genuino está en Dios. Eres hija amada de Dios, creada intencionalmente con propósito específico, con valor infinito, con dones únicos,
con llamado divino, y necesitas urgentemente recuperar eso. Necesitas volver a ser tú misma, la mujer completa que eras antes de perderte completamente en el matrimonio. Segunda razón por la que estás rogando por amor. Tienes miedo profundo, terror visceral de perderlo, de que se vaya definitivamente, de que te deje, de que encuentre a alguien más joven, más atractiva, más interesante. Y ese miedo paralizante te tiene completamente controlada, te tiene desesperada, haciendo absolutamente cualquier cosa para mantenerlo, para que no se vaya, para que se quede, incluso cosas que te humillan profundamente, que te rebajan, que te destruyen, que te quitan toda dignidad. Y ese miedo se nota claramente. Él lo percibe perfectamente y lo usa. Consciente o inconscientemente, sabe perfectamente que tienes terror de perderlo. Entonces puede tratarte exactamente como quiera. Puede ignorarte completamente, rechazarte constantemente, ser frío, ser indiferente, y tú vas a aguantar todo, vas a aceptar todo, porque tienes miedo paralizante de que si no aguantas, si te quejas, si pones límites, se va a ir. Pero hermana, el miedo nunca salva un matrimonio genuinamente. El miedo solo crea relaciones profundamente tóxicas, donde uno controla y el otro obedece servilmente, donde uno rechaza y el otro ruega constantemente, donde uno domina y el otro se somete sin dignidad. Necesitas soltar ese miedo, necesitas estar genuinamente dispuesta a perderlo si es necesario, porque solo cuando estás realmente dispuesta a perderlo, cuando ya no tienes miedo de eso, puedes verdaderamente luchar por el matrimonio desde un lugar de fuerza, de dignidad, de valor propio, no de desesperación humillante. Tercera razón por la que estás rogando por amor. No te valoras a ti misma en absoluto. No sabes tu verdadero valor como mujer. Crees equivocadamente que tu valor completo depende de si él te ama, de si él te elige, de si él te quiere, de si él te busca. ¿Y cómo sientes profundamente que no vales nada sin su amor, sin su validación? Aceptas migajas emocionales, aceptas ser tratada mal, aceptas vivir mendigando, aceptas la indiferencia, el rechazo, la frialdad, porque crees que es lo que mereces, que no puedes aspirar a más, que deberías estar agradecida de que al menos se quedó, de que al menos no te dejó, de que al menos sigue ahí aunque no te ame. Pero hermana, escúcheme bien, tu valor fundamental no lo determina tu marido. Tu valor real no depende de él. Tu valor verdadero lo determina Dios. Y Dios dice claramente en su palabra que eres preciosa, que eres enormemente valiosa, que eres digna de amor genuino, de respeto real, de honor verdadero. Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Tu valor sobrepasa las piedras preciosas. Eso dice Dios. Y necesitas creerlo profundamente, necesitas vivir desde ese valor, no desde la creencia destructiva de que no eres suficiente. Cuarta razón por la que estás rogando por amor. Crees equivocadamente que el amor matrimonial es solo dar constantemente, sacrificarte perpetuamente, entregarlo absolutamente todo y nunca recibir nada, nunca pedir nada, nunca esperar nada. Te enseñaron, tal vez en tu iglesia, tal vez tu madre, tal vez tu cultura, que una buena esposa cristiana se sacrifica siempre, que da todo sin límites, que nunca pide nada a cambio, que aguanta absolutamente todo, que nunca se queja, que nunca pone límites, y lo has llevado al extremo más destructivo. Das absolutamente todo, te sacrificas completamente, te anulas y no pides absolutamente nada a cambio. Y él se acostumbró perfectamente, se acostumbró a recibir sin dar, a tomar sin reciprocar, a que tú estés ahí siempre, incondicionalmente, sin importar cómo te trate, sin importar si te ama o no, sin importar si te valora o no. Y ahora tienes un matrimonio completamente desequilibrado,
profundamente tóxico, donde tú das absolutamente todo y él no da nada, donde tú amas y él no ama, donde tú buscas y él rechaza. Pero hermana, el matrimonio bíblico verdadero no es solo dar unilateralmente, es dar y recibir, es amar y ser amada, es respetar y ser respetada, es honrar y ser honrada. Efesios 5 habla claramente de sumisión mutua, de amor sacrificial del marido hacia la esposa, de respeto de la esposa hacia el marido. Es recíproco, es mutuo, es bidireccional, no unilateral, no solo tú dando. Y necesitas entender profundamente eso. Quinta razón por la que estás rogando por amor. ¿Crees ingenuamente que si te esfuerzas más, si haces más cosas, si das más, si te sacrificas más, si eres más perfecta, Él eventualmente va a cambiar? Él finalmente va a verte, Él va a valorarte, Él va a amarte como antes. Entonces sigues intentando incansablemente, sigues dando más, sigues haciendo más, sigues esforzándote más, esperando que algún día sea suficiente, que algún día Él reaccione, que algún día Él despierte, que algún día Él cambie, que algún día Él vuelva a ser el hombre que era. Pero hermana, rogar desesperadamente no cambia a nadie. Suplicar no transforma corazones. Mendigar no genera amor genuino, solo genera desprecio, solo genera que te vea como débil, como desesperada, como sin valor, como sin opciones. Y eso no atrae a un hombre, eso lo repele, eso hace que te respete menos, que te valore menos. Y ahora déjame decirte específicamente, paso por paso, qué hacer en lugar de rogar. Voy a darte 7 pasos muy específicos. 7 acciones concretas que necesitas tomar para dejar de rogar y empezar a recuperar tu dignidad perdida, tu matrimonio quebrado, el respeto de tu esposo. Primer paso absolutamente fundamental. Recupera tu identidad en Dios. Deja completamente de buscar tu valor en tu marido, en su amor, en su atención, en su validación. Empieza a buscarlo donde realmente está, en Dios. Pasa tiempo de calidad con Dios diariamente, en oración profunda, en su palabra. Deja que Él te recuerde constantemente quién eres realmente. Hija profundamente amada, enormemente valiosa, con propósito específico, con dones únicos, con llamado divino. Y empieza a vivir conscientemente desde esa identidad verdadera, no como alguien que necesita desesperadamente el amor de su marido para sentirse completa, para sentirse valiosa, para sentirse con propósito, sino como alguien que ya está completa en Dios, que ya es valiosa en Dios y que desea el amor de su marido, pero no lo necesita para sobrevivir emocionalmente. Hay una diferencia absolutamente enorme. Salmo 46:10 dice poderosamente: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédate quieta. Deja de correr desesperadamente detrás de Él, deja de perseguirlo y conoce profundamente a Dios. Deja que Dios llene ese vacío enorme que estás tratando desesperadamente de llenar con el amor de tu marido. Segundo paso crucial: deja de rogar completamente, inmediatamente, fríamente. Deja de enviar esos mensajes rogando atención durante el día. Deja de cocinar sus comidas favoritas esperando que con eso te vea. Deja de arreglarte solo para Él esperando que te busque. Deja de suplicar conversación. Deja de mendigar afecto. Deja de rogar intimidad. Detente completamente, ahora mismo, y sé perfectamente que va a ser extremadamente difícil porque has estado haciendo eso por tanto tiempo que se ha vuelto tu patrón automático, tu forma habitual de funcionar, tu reacción instintiva, pero necesitas detenerte deliberadamente, porque mientras sigas rogando desesperadamente, nada va a cambiar favorablemente, absolutamente nada. Necesitas romper el patrón destructivo. Tercer paso vital: recupera tu dignidad, tu valor, tu respeto propio. Deja de aceptar migajas emocionales. Deja de aceptar ser tratada como invisible, como si no existieras. Empieza a tratarte a ti misma
con el respeto que mereces como mujer. Arréglate cuidadosamente, ponte bonita, pero para ti misma, porque tú vales, porque tú mereces sentirte bien, no para él, no esperando que él te vea. Para ti, haz cosas que te hagan sentir viva, que te hagan sentir valiosa, que te hagan sentir completa. Retoma hobbies que abandonaste completamente, metas que dejaste, sueños que enterraste, amistades que descuidaste. Vuelve a ser la mujer completa que eras antes, la mujer interesante, con vida propia, con pasión, con propósito, con intereses, con conversación. Proverbios 31 habla extensamente de la mujer virtuosa y no la describe para nada como alguien que vive mendigando amor. La describe como alguien fuerte, trabajadora, con iniciativa, con proyectos propios, con negocios, con valor, con dignidad. Sé esa mujer. Cuarto paso, establece límites claros, firmes. Ya no vas a aceptar ser tratada con indiferencia, con frialdad, con rechazo constante, con desprecio. Y necesitas comunicarlo claramente, con calma, con firmeza, sin rogar, sin suplicar, sin llorar. Solo estableciendo claramente qué es aceptable y qué no es aceptable en tu matrimonio. Y necesitas estar genuinamente dispuesta a hacer cumplir esos límites, porque límites sin consecuencias reales no son límites, son solo palabras vacías, son solo amenazas huecas. Entonces, si dices que ya no vas a aceptar cierto trato y él continúa, tiene que haber consecuencias reales. Tal vez es insistir en terapia matrimonial, tal vez es separación temporal, tal vez es buscar consejo pastoral, pero tiene que haber consecuencias reales. Quinto paso, enfócate en ti y en Dios. Deja de enfocarte obsesivamente en Él, en qué hace, en qué no hace, en si te ve o no, en si te busca o no, en si cambió o no, y enfócate en ti misma, en tu relación con Dios, en tu crecimiento personal, en tu salud emocional, en tu sanación profunda, porque probablemente tienes heridas profundas sin sanar, heridas de rechazo, de abandono emocional, de no ser valorada, de no ser suficiente, y necesitas sanarlas urgentemente, no buscando que Él las sane, porque Él no puede. En Dios, a través de oración profunda, de consejo sabio, de terapia profesional si es necesario, pero necesitas sanar. Porque mientras estés herida profundamente, vas a seguir actuando desde esa herida, desde esa necesidad desesperada. Sexto paso crucial, ora fervientemente por él sin rogarle a él. Hay una diferencia absolutamente enorme entre rogar a tu marido y orar por tu marido. Cuando ruegas constantemente a tu marido, estás tratando de cambiarlo con tu propio esfuerzo, con tus palabras, con tus acciones, con tu manipulación, y no funciona, porque tú no puedes cambiar su corazón, no puedes cambiar su voluntad. Pero cuando oras fervientemente por tu marido, le estás pidiendo a Dios que cambie su corazón, y Dios sí puede hacerlo, solo Dios puede. Entonces ora fervientemente por él, por su corazón, por tu matrimonio, por restauración, por transformación, pero no le ruegues a él, ruégale a Dios, intercede, clama y confía plenamente en que Dios puede hacer sobrenaturalmente lo que tú no puedes hacer humanamente. Séptimo paso, sé la esposa que Dios te llamó a ser, no por él, no para ganarte su amor, no para manipularlo, sino por Dios, porque es quien Dios te llamó a ser, respetuosa, amorosa, sabia, fuerte, digna, pero no desesperada, no mendicante, no rogando constantemente. Y aquí está la parte más interesante de todo esto. Cuando dejas de rogar completamente, cuando recuperas tu dignidad, cuando vuelves a ser esa mujer fuerte, segura, valiosa, pasan inevitablemente dos cosas. O él empieza a notarte diferente, a verte con otros ojos, a respetarte más, a valorarte más, a buscarte más, porque algo fundamental cambió en ti. Ya no eres la mujer desesperada que ruega, eres la mujer fuerte, segura, valiosa que él se enamoró originalmente. O
no cambia en absoluto, sigue igual. Y en ese caso doloroso, tienes decisiones extremadamente difíciles que tomar sobre tu matrimonio, sobre tu futuro, sobre qué es lo mejor para ti y tus hijos. Pero al menos las tomas desde un lugar de fuerza, de dignidad, de valor propio, de claridad mental, no desde desesperación, no desde miedo paralizante. Y déjame aclarar algo extremadamente importante porque sé que algunas van a malinterpretar esto. Dejar de rogar no significa ser fría emocionalmente, no significa rechazarlo, no significa vengarte, no significa manipularlo, no significa jugar juegos psicológicos. Es simplemente recuperar tu dignidad como mujer, seguir siendo amorosa, respetuosa, amable, pero no desesperada, no mendicante, no rogando constantemente. Hay una diferencia absolutamente enorme entre ser amorosa y ser desesperada. Y déjame decirte honestamente qué pasa cuando aplicas genuinamente esto. He visto esto literalmente cientos de veces en mi ministerio. Una mujer deja completamente de rogar, recupera su dignidad, su fuerza, su valor propio, su identidad en Dios. Y de repente su marido empieza a notarla completamente diferente, a preguntarse qué cambió, a extrañarla, a buscarla más, porque algo fundamental en ella cambió. Ya no es la misma mujer desesperada, es una mujer diferente, más fuerte, más segura, más valiosa, más atractiva. Y no es manipulación calculada, no es un juego psicológico. Es simplemente que un hombre naturalmente se siente atraído por una mujer fuerte, segura, con valor propio, con vida propia, no por una mujer desesperada que ruega constantemente. Es natural, es como Dios diseñó la atracción. Pero también he visto casos dolorosos donde el marido simplemente no cambia en absoluto. Y entonces la mujer tiene que tomar decisiones extremadamente difíciles, buscar ayuda profesional, consejo pastoral sabio, terapia matrimonial intensiva, separación temporal, lo que sea necesario para protegerse, para proteger a sus hijos, pero lo hace desde un lugar de fuerza, de dignidad, de claridad, no de desesperación. Y quiero terminar con la historia esperanzadora de aquella mujer, la de 35 años que lloraba desesperadamente en mi oficina. Empezó valientemente a aplicar todo esto paso por paso. Dejó completamente de rogar. Recuperó su identidad profunda en Dios. Estableció límites claros. Se enfocó en ella misma, en su sanación. Empezó a orar fervientemente en lugar de rogar desesperadamente. Y algo verdaderamente increíble empezó a pasar gradualmente. Su marido empezó a notarla completamente diferente, a preguntarse genuinamente qué había cambiado en ella, a extrañarla, y poco a poco, gradualmente, empezó a buscarla más, a hablarle más, a estar más presente, a mostrar más afecto. No fue instantáneo mágicamente, no fue fácil, hubo retrocesos dolorosos, pero fue real, fue genuino, fue transformador. Me escribió 6 meses después. Me dijo emocionada: padre, mi matrimonio está cambiando radicalmente. No es perfecto todavía estamos trabajando duro, todavía hay heridas profundas que sanar, todavía hay patrones que romper, pero es genuinamente diferente y yo soy completamente diferente. Recuperé mi dignidad, mi valor, mi fuerza, mi identidad en Dios. Y eso cambió absolutamente todo, cambió cómo me veo, cómo me trato, cómo me valoro y cambió cómo Él me ve. Hermana, ese puede ser exactamente tu testimonio poderoso. Puedes seguir rogando desesperadamente, suplicando, mendigando, destruyéndote lentamente, perdiendo tu dignidad, tu valor, tu paz. O puedes decidir exactamente hoy recuperar tu dignidad, dejar de rogar y empezar a ser la mujer fuerte, segura, valiosa que Dios te llamó a ser desde el principio y observar qué pasa. Observar cómo Dios obra, cómo restaura, cómo transforma. Que Dios te bendiga abundantemente, que te dé fuerza sobrenatural
dignidad restaurada, valor renovado, que sane tu corazón quebrado, que restaure tu matrimonio, que te dé claridad, paz, sabiduría. Amén. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar esta charla con algo que probablemente te va a molestar. Algo que a lo mejor te va a hacer pensar que este cura está loco, que no sabe de lo que habla o que de plano perdió la cabeza. Dios quiere que sufras. Sí, así como lo oyes. Dios quiere que sufras. Y antes de que cierres este video, antes de que me escribas un comentario furioso diciéndome que soy un insensible, que no tengo corazón, que cómo me atrevo a decir semejante barbaridad, déjame explicarte algo. Llevo más de 30 años como sacerdote, 30 años escuchando confesiones, 30 años acompañando a gente en hospitales, en velorios, en divorcios, en bancarrotas, en depresiones. Y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo es que el sufrimiento no es un accidente en tu vida, no es mala suerte, no es castigo y definitivamente no es porque Dios se olvidó de ti. El sufrimiento es parte del plan y hoy te voy a demostrar por qué. Pero antes de entrar en materia, déjame contarte algo que me pasó hace como 2 meses. Estaba yo confesando un sábado por la tarde, ya sabes, el típico sábado en el que todo el mundo se acuerda que existe Dios porque mañana es domingo y hay que ir a misa. Se abre el confesionario y entra una señora. Ni la vi bien porque estaba del otro lado de la rejilla, pero por la voz me di cuenta que era una mujer joven, tal vez de unos 30 y tantos años. Comienza a contarme sus pecados. Lo típico, ¿no? Que si dije una mentira, que si me enojé con mi marido, que si grité a mis hijos, todo normal. Pero de pronto se quiebra, empieza a llorar y me dice: padre, yo ya no aguanto más. Tengo un hijo con parálisis cerebral. Mi marido me abandonó hace 2 años. Trabajo 12 horas al día para poder pagar las terapias del niño. Llego a mi casa destrozada. No duermo, no descanso. Y lo peor de todo, padre, lo peor de todo es que yo le pedí a Dios que me quitara esta cruz. Le supliqué, le rogué, hice novenas, mandas, promesas y nada ha cambiado. Entonces dígame, padre, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué permite que yo sufra así? ¿Qué hice para merecer esto? Y ahí estaba yo del otro lado del confesionario pensando, ¿qué le digo a esta mujer? ¿Le digo que Dios tiene un plan? ¿Le digo que todo pasa por algo? ¿Le digo que ofrezca su sufrimiento? Todas esas frases que suenan muy bonitas cuando no eres tú el que está sufriendo, pero que cuando estás en el hoyo, cuando estás destrozado, suenan vacías, suenan huecas, suenan a que el que te las dice no tiene ni idea de lo que estás viviendo. Entonces, ¿sabes qué le dije? Le dije la verdad. Una verdad que nadie te dice porque es incómoda, porque es difícil, porque va contra todo lo que el mundo te ha vendido sobre lo que es la felicidad y lo que es una vida plena. Le dije: señora, Dios sí te está escuchando, Dios sí te ve, Dios sí sabe lo que estás viviendo y precisamente porque te ama, no te quita esa cruz. Se hizo un silencio tremendo, yo pensé que se iba a levantar y se iba a ir, pero no, se quedó ahí. Y me dijo: padre, explíqueme eso, porque si Dios me ama, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me quita este dolor? Y esa, hermanos, esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. La pregunta que está en el corazón de cada persona que está sufriendo en este momento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué un Dios que es amor, que es bueno, que es todopoderoso, permite que suframos? Permite que haya enfermedades, permite que haya tragedias, permite que haya dolor. Y hoy te voy a dar la respuesta. Pero te advierto, no te va a gustar, porque la respuesta no es cómoda. No es bonita, no es lo que quieres escuchar, pero es la verdad. Y como dijo Jesús, la verdad os hará libres. Aunque primero te va a molestar, te va a incomodar, te va a hacer cuestionarte muchas cosas. Mira, lo primero que tenemos que entender es que vivimos en una cultura que nos ha vendido una mentira gigantesca. Una mentira tan grande, tan gorda, tan repetida que ya nos la creemos como si fuera un dogma de fe. ¿Cuál es esa mentira? Que el objetivo de la vida es ser feliz, que el objetivo de la vida es no sufrir, que tú tienes derecho a una vida sin dolor, sin cruz, sin sufrimiento. Y eso, hermanos,
es una mentira del tamaño de una catedral. ¿Sabes de dónde viene esa mentira? Del hedonismo, del materialismo, del relativismo, de todas esas corrientes de pensamiento que desde hace 50, 60 años nos han bombardeado con la idea de que la vida es placer, de que la vida es comodidad, de que la vida es quitarte todo lo que te molesta, todo lo que te incomoda, todo lo que te hace sufrir. Por eso tenemos preservativos, anticoncepción, aborto, eutanasia, divorcio express, todo lo que sea quitarte la cruz. No queremos sufrir, queremos una vida fácil, cómoda, placentera. Y entonces cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, cuando llega la tragedia, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Como si el sufrimiento fuera un castigo, como si fuera algo anormal, como si no fuera parte de la vida. Déjame decirte algo, el sufrimiento es normal, el sufrimiento es parte de la condición humana. Desde que Adán y Eva pecaron en el paraíso, desde que decidieron decirle no a Dios, el sufrimiento entró en el mundo y no se va a ir. No se va a ir por más que reces, por más novenas que hagas, por más promesas que le hagas a Dios, el sufrimiento está aquí para quedarse. Ahora, ¿eso significa que Dios es cruel? ¿Eso significa que Dios nos castiga? ¿Eso significa que Dios se sienta en el cielo a ver cómo sufrimos y no hace nada? No, absolutamente no. Y aquí es donde entra la parte que nadie te dice. La parte que te van a omitir en muchas charlas motivacionales, en muchos libros de autoayuda, en muchas prédicas light que solo te dicen lo que quieres escuchar. Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento no es absurdo, el sufrimiento no es gratuito, el sufrimiento no es castigo, el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para transformarte, para pulirte, para hacerte santo. Y ya sé lo que estás pensando, Padre, eso suena muy bonito, muy espiritual, muy teológico, pero yo lo que quiero es que se me quite el dolor, yo lo que quiero es que mi hijo se sane, yo lo que quiero es que mi matrimonio se arregle. Yo lo que quiero es que se me quite la ansiedad, la depresión, el miedo. No me vengas con cuentos de que el sufrimiento me va a hacer santo. Yo lo que quiero es que se me quite. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Y créeme que si estuviera en mi mano quitártelo, lo haría. Pero no está en mi mano, está en la mano de Dios. Y Dios, que te conoce mejor que tú mismo, que sabe exactamente lo que necesitas, que ve tu vida no solo en el presente, sino en la eternidad, Dios sabe que si te quita esa cruz ahora te está haciendo un daño. Te está privando de algo que necesitas para crecer, para madurar, para acercarte a Él. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes un hijo que amas con todo tu corazón, y ese hijo necesita una operación dolorosa, una operación que le va a causar sufrimiento durante semanas, tal vez meses, pero esa operación le va a salvar la vida. ¿Qué haces? ¿Le quitas a tu hijo ese sufrimiento? ¿No lo operas para que no sufra? No, precisamente porque amas a tu hijo, porque quieres lo mejor para él, lo llevas a esa operación, aunque sepas que va a sufrir, aunque sepas que va a doler, porque sabes que ese sufrimiento temporal es necesario para su bien mayor. Pues así es Dios con nosotros. Dios no nos quita el sufrimiento porque sabe que ese sufrimiento es la operación que necesitamos. Es la herramienta que va a usar para sanarnos, para transformarnos, para hacernos mejores personas, no para fastidiarnos, no para castigarnos, sino para salvarnos. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto está en la Biblia, está en el Evangelio. Está en las palabras de Jesús. ¿Sabes qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se quite la cruz. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que le pida a Dios que le quite todos los problemas. Dijo, toma tu cruz, abrázala, cárgala y sígueme. ¿Y sabes qué más dijo Jesús? En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, en el mundo seréis felices todo el tiempo. No dijo, en el mundo no van a tener problemas. Dijo, van a tener tribulaciones, van a sufrir,
Pero no se preocupen, yo ya vencí, yo ya pasé por eso. Yo sé lo que es sufrir. Y si se aferran a mí, van a poder soportarlo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Jesús nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Jesús nunca nos dijo que si lo seguíamos todo iba a ser color de rosa. Al contrario, nos dijo que íbamos a sufrir, pero nos prometió que no íbamos a estar solos. Nos prometió que Él iba a estar con nosotros. Nos prometió que ese sufrimiento no iba a ser en vano. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque voy a decirte algo que es la clave de todo. El sufrimiento en sí mismo no tiene valor. Sufrir por sufrir no te hace santo. Sufrir por sufrir no te acerca a Dios. Lo que le da valor al sufrimiento es cómo lo vives, es qué haces con él. Es si lo unes al sufrimiento de Cristo o si lo vives solo, amargado, resentido, preguntándote ¿por qué a mí? Déjame explicarte esto con una imagen muy clara. El Viernes Santo, en el Monte Calvario, había 3 cruces, 3 hombres crucificados, los 3 sufriendo exactamente el mismo dolor físico. Los 3 clavados, los 3 agonizando, los 3 muriendo, pero solo uno se salvó, solo uno entró al paraíso ese mismo día. ¿Por qué? Porque ese hombre, el buen ladrón, no se quedó en su dolor. No se quedó maldiciendo su suerte, no se quedó preguntándose ¿por qué a mí? Ese hombre volteó a ver a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre unió su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Y en ese momento su cruz dejó de ser una maldición y se convirtió en salvación. En ese momento su dolor dejó de ser absurdo y se llenó de sentido. En ese momento ese hombre dejó de sufrir solo y sufrió con Cristo. Y Cristo le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Los 3 sufrieron lo mismo, pero solo uno le dio sentido a ese sufrimiento. Solo uno lo transformó. Solo uno se salvó. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu sufrimiento. Dios no te va a quitar la cruz, pero te va a dar la gracia para cargarla. Dios no te va a quitar el dolor, pero te va a acompañar en ese dolor. Dios no te va a quitar la enfermedad, la tragedia, el problema, pero te va a dar un propósito, un sentido, una razón para seguir adelante. Ahora, llegados a este punto, sé que hay gente que está pensando, Padre, todo eso suena muy bonito, pero yo conozco gente que ha sufrido horrores, gente que ha perdido hijos, gente con enfermedades terminales, gente que ha sido abusada, violada, destruida. ¿Me va a decir que Dios quiere eso? ¿Me va a decir que Dios permite esas barbaridades? Y aquí tengo que ser muy, muy claro contigo. Dios no causa el mal. Dios no quiere el mal. Dios no provoca tragedias, enfermedades, abusos. Eso es obra del pecado, es obra del diablo, es obra de la maldad humana. Dios no tiene nada que ver con eso. Pero, y escúchame bien, Dios sí permite que el mal exista. ¿Por qué? Porque Dios nos creó libres, nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y si Dios nos quitara esa libertad, si Dios interviniera cada vez que alguien va a hacer algo malo, entonces no seríamos libres, seríamos robots, marionetas. Y el amor no se puede forzar, el amor tiene que ser libre. Entonces Dios permite que el mal exista porque respeta nuestra libertad. Pero, y esto es importantísimo, Dios no deja que ese mal tenga la última palabra. Dios no deja que el mal te destruya. Dios puede sacar bien del mal. Dios puede transformar lo más horrible en algo hermoso. Dios puede tomar tu peor tragedia y convertirla en tu mayor testimonio. ¿Sabes cuántos santos hay que fueron personas destrozadas por el sufrimiento? Santa Mónica, que lloró durante años por su hijo Agustín, que era un mujeriego, un borracho, un perdido. Y Dios no le quitó ese sufrimiento, pero usó ese sufrimiento para convertir a Agustín. Y Agustín se convirtió en uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús,
que murió de tuberculosis a los 24 años, una enfermedad horrible, dolorosa, agónica, y Dios no la sanó, pero usó ese sufrimiento para hacerla santa, para que su vida fuera un testimonio de amor, de confianza, de abandono en Dios. San Maximiliano Kolbe, que murió en Auschwitz, asesinado por los nazis, una muerte horrible, injusta, cruel, y Dios no lo salvó. Pero usó ese sufrimiento para que Maximiliano diera su vida por otro prisionero. Y ese acto de amor en medio del horror se convirtió en uno de los testimonios más poderosos del siglo XX. ¿Te das cuenta? Dios no causa el mal, pero puede sacar bien del mal, puede transformarlo, puede usarlo para sus propósitos, puede hacer que tu peor momento se convierta en tu mayor bendición. Ahora, sé que hay otra pregunta dando vueltas en tu cabeza. Padre, si todo esto es cierto, si el sufrimiento tiene un propósito, ¿por qué hay tanto sufrimiento injusto? ¿Por qué hay niños que nacen enfermos? ¿Por qué hay gente buena que sufre y gente mala que vive feliz? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y aquí es donde tengo que ser brutalmente honesto contigo. No lo sé. No tengo todas las respuestas. Hay sufrimientos que son un misterio. Hay tragedias que no tienen explicación. Hay dolores que no podemos entender con nuestra mente humana. Pero te voy a decir algo que sí sé. Sé que Dios no está allá arriba en el cielo viendo tu sufrimiento como si fuera una película. Dios no es un espectador. Dios bajó, se hizo hombre, se hizo carne y sufrió. Sufrió como tú, sufrió como yo. Fue traicionado, abandonado, golpeado, escupido, humillado, torturado, asesinado. Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús conoce el dolor. Jesús pasó por lo peor que un ser humano puede pasar y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Lo hizo para que nunca, nunca, nunca pudiéramos decir que Dios no nos entiende, que Dios no sabe lo que estamos viviendo. Cuando estés en el hospital, cuando estés en tu cama llorando, cuando estés destrozado, recuerda que Jesús también estuvo ahí. Jesús también lloró. Jesús también sintió miedo en el huerto de los olivos. Jesús también se sintió abandonado en la cruz. Y si Jesús pasó por eso, si Dios mismo pasó por eso, entonces tu sufrimiento tiene un valor infinito. Porque cuando tú unes tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo, cuando tú ofreces tu cruz junto con la cruz de Cristo, estás participando en la redención del mundo. Estás colaborando con Dios en la salvación de las almas. Estás haciendo algo que tiene repercusiones eternas. San Pablo lo dice clarísimo en la carta a los Colosenses. Dice, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que a Cristo le faltó sufrir? No, Cristo sufrió todo. Cristo pagó todo. Pero Cristo nos invita a participar, nos invita a unirnos, nos invita a que nuestro sufrimiento tenga el mismo valor que el suyo. Es como si Cristo te dijera, mira, yo ya pagué el precio, yo ya cargué la cruz, yo ya sufrí por ti, pero si tú quieres, si tú aceptas, tú puedes unirte a mí, tú puedes ofrecer tu sufrimiento junto con el mío. Y juntos vamos a salvar almas, juntos vamos a transformar el mundo. ¿Te imaginas? Tu dolor, tu enfermedad, tu tragedia, unido al dolor de Cristo, puede salvar almas, puede cambiar vidas, puede tener un impacto eterno. Tu sufrimiento no es en vano. Tu cruz no es absurda. Tu dolor tiene un propósito gigantesco. Y ahora déjame hablarte de algo que me parece importantísimo. Porque hasta ahora hemos hablado del sufrimiento grande, el sufrimiento de la enfermedad terminal, el sufrimiento de la tragedia, el sufrimiento de la pérdida. Pero hay otro tipo de sufrimiento, un sufrimiento que tal vez no es tan dramático, pero que es igual de real, igual de doloroso, igual de transformador. Estoy hablando del sufrimiento cotidiano, del sufrimiento de levantarte todos los días a un trabajo que odias, del sufrimiento de cuidar a tus hijos cuando estás agotado,
del sufrimiento de aguantar a un marido insoportable o a una esposa que te hace la vida imposible, del sufrimiento de la rutina, del cansancio, del aburrimiento, de la mediocridad. Ese sufrimiento también cuenta, ese sufrimiento también tiene valor, ese sufrimiento también lo puedes ofrecer. Y te voy a decir algo más, a veces ese sufrimiento es más difícil que el sufrimiento grande, porque el sufrimiento grande te hace héroe, te hace mártir, todo el mundo te admira, todo el mundo reza por ti, pero el sufrimiento pequeño, el sufrimiento cotidiano, ese nadie lo ve, ese nadie lo aplaude, ese nadie lo reconoce, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo valora, Dios sí lo cuenta. Y muchas veces son esos pequeños sufrimientos diarios, ofrecidos con amor, los que te hacen santo, no las grandes tragedias, sino las pequeñas cruces de cada día. Santa Teresita del Niño Jesús lo llamaba el caminito, el camino de las cosas pequeñas, hacer todo con amor, ofrecer todo con amor, hasta lo más insignificante, hasta lo más aburrido, hasta lo más tedioso. Todo puede ser una ofrenda, todo puede tener valor eterno. Entonces, hermano, hermana, te pregunto, ¿qué cruz estás cargando en este momento? ¿Qué sufrimiento estás viviendo? ¿Es una enfermedad? ¿Es un matrimonio roto? ¿Es un hijo rebelde? ¿Es una depresión? ¿Es ansiedad? ¿Es soledad? ¿Es simplemente el cansancio de la vida? Sea lo que sea, no lo desperdicies. No lo vivas solo. No te quedes ahí preguntándote por qué a mí. Voltea a ver a Jesús. Mira la cruz. Mira a ese Dios que sufrió por ti. Y dile, Señor, yo también quiero sufrir contigo. No me quites esta cruz. Dame la gracia para cargarla. Ayúdame a unir mi dolor al tuyo. Ayúdame a darle sentido a este sufrimiento. Y déjame decirte algo más. Algo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo estaba sufriendo. Cuando yo estaba pasando por momentos muy oscuros en mi vida, cuando yo también me preguntaba dónde estaba Dios, por qué me había abandonado. El sufrimiento no dura para siempre. Esta vida no es todo. Este mundo no es tu hogar. Tú fuiste creado para la eternidad. Tú fuiste creado para el cielo. Y todo el sufrimiento de esta vida, por más horrible que sea, no es nada comparado con la gloria que nos espera. San Pablo lo dice. Dice, las tribulaciones de este tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. ¿Te das cuenta? No son nada. 60, 70, 80 años de vida aquí, de sufrimiento aquí. No son nada comparado con la eternidad de felicidad que nos espera. Imagínate que tu vida es una línea y en esa línea hay un puntito pequeñísimo. Ese puntito es tu vida aquí en la tierra, con todo su dolor, con todo su sufrimiento. Y el resto de la línea, que se extiende hacia el infinito, eso es la eternidad. Eso es el cielo. Eso es la felicidad plena, perfecta, sin fin. ¿De verdad crees que Dios te va a dejar sufrir aquí para luego abandonarte? ¿De verdad crees que Dios te está preparando, te está purificando, te está transformando aquí para luego olvidarse de ti? No, todo lo contrario. Dios te está preparando para algo infinitamente más grande, para algo que tus ojos no han visto, tus oídos no han escuchado, tu mente no puede imaginar. Y un día, cuando estés en el cielo, cuando veas a Dios cara a cara, cuando entiendas todo, vas a decir, valió la pena. Valió la pena el dolor, valió la pena la cruz, valió la pena el sufrimiento, porque me trajo aquí, porque me acercó a ti, porque me hizo santo. Ahora bien, todo esto que te estoy diciendo no significa que te tengas que quedar con los brazos cruzados. No significa que no puedas pedir alivio. No significa que no puedas buscar soluciones. No significa que tengas que ser masoquista y buscar el sufrimiento. No, puedes y debes buscar alivio. Puedes y debes ir al médico. Puedes y debes buscar terapia. Puedes y debes tomar medicamentos. Puedes y debes hacer todo lo que esté en tu mano para mejorar tu situación. Dios no te pide que te cruces de brazos. Lo que Dios te pide es que mientras buscas soluciones, mientras haces tu parte, confíes en Él, que no te desesperes, que no pierdas la fe, que no te amargues, que no maldigas tu cruz,
que la abraces, que la ofrezcas, que la vivas con amor. Y déjame decirte algo más. Hay cruces que Dios sí quita. Hay sufrimientos que Dios sí alivia. Hay enfermedades que Dios sí sana. Dios hace milagros. Dios escucha oraciones. Dios responde, pero a su tiempo, a su manera, no a la tuya, no a la mía. Y a veces la respuesta de Dios no es quitarte la cruz. A veces la respuesta de Dios es darte la fuerza para cargarla. A veces la respuesta de Dios es ponerte gente que te ayude a cargarla. A veces la respuesta de Dios es transformarte a ti para que la cruz ya no pese tanto. Mira el caso de San Pablo. San Pablo tenía una espina en la carne. No sabemos qué era. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una tentación, no lo sabemos. Pero San Pablo le pidió a Dios 3 veces que se la quitara. 3 veces. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó la espina, pero le dio la gracia para soportarla. Y San Pablo entendió y dijo, me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es en mi debilidad donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Te das cuenta? San Pablo dejó de pedir que le quitaran la cruz y empezó a agradecer por ella, porque entendió que esa cruz lo hacía depender más de Dios, lo hacía más humilde, lo hacía más santo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que tu sufrimiento te acerque a Él, que te haga depender de Él, que te haga más humilde, que te haga más compasivo, que te haga más santo. Porque hermanos, y esto es durísimo de aceptar, pero es la verdad, cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay sufrimiento, es cuando más nos alejamos de Dios. Es cuando nos volvemos soberbios. Es cuando pensamos que no lo necesitamos. Es cuando nos creemos autosuficientes. Pero cuando llega el sufrimiento, cuando llega la cruz, cuando todo se derrumba, ahí es cuando corremos a Dios. Ahí es cuando nos arrodillamos. Ahí es cuando oramos de verdad. Ahí es cuando decimos, Señor, te necesito. No puedo solo, ayúdame. Y Dios nos dice, por fin te diste cuenta, por fin entendiste que me necesitas, por fin dejaste tu soberbia, por fin te hiciste pequeño, y ahora sí puedo trabajar en ti, ahora sí puedo transformarte, ahora sí puedo llenarte de mi gracia. Entonces, ¿ves? El sufrimiento no es un castigo, el sufrimiento es una bendición disfrazada. Es una gracia disfrazada. Es el camino que Dios usa para llevarte a la santidad. Y ahora déjame darte 3 claves prácticas. 3 cosas que puedes hacer hoy mismo para transformar tu sufrimiento. Para darle sentido a tu cruz. Para vivir tu dolor de una manera que te acerque a Dios y no te aleje de Él. Primera clave, ofrécelo. Cada mañana cuando te levantes, antes de hacer cualquier otra cosa, ofrécele a Dios tu día. Y dentro de ese ofrecimiento, ofrécele específicamente tu cruz, tu dolor, tu sufrimiento. Dile, Señor, hoy voy a sufrir, hoy voy a tener dolor, hoy voy a estar cansado, hoy voy a cargar mi cruz, pero no quiero hacerlo solo, quiero hacerlo contigo. Te ofrezco este dolor, te ofrezco este sufrimiento, que no sea en vano. Úsalo para salvar almas, úsalo para tu gloria. Y luego, durante el día, cada vez que sientas el dolor, cada vez que la cruz pese, di una oración cortita. Señor, por ti. Señor, contigo. Señor, en unión con tu cruz. No hace falta que sea una oración larga. Con eso basta. Pero marca una diferencia gigantesca. Porque transforma tu sufrimiento. Lo convierte en oración. Lo convierte en ofrenda. Segunda clave. Busca el rostro de Cristo en tu sufrimiento. Cuando estés sufriendo, cuando estés en tu peor momento, cierra los ojos y visualiza a Jesús en la cruz. Mírale el rostro, mira sus heridas, mira su sangre, mira su dolor. Y date cuenta de que Él pasó por eso. Él sufrió eso, Él cargó eso por ti para que nunca estuvieras solo en tu dolor. Y luego dile, Jesús, gracias
Gracias por haber sufrido por mí. Gracias por haberme mostrado el camino. Gracias por acompañarme en este dolor. Ayúdame a cargar mi cruz como tú cargaste la tuya. Con amor, con esperanza, con fe. Tercera clave, no lo vivas solo. Busca ayuda, busca compañía, busca apoyo. Dios no quiere que cargues tu cruz solo. Dios pone gente en tu vida para ayudarte, para acompañarte, para sostenerte cuando no puedas más. A veces es un amigo, a veces es un familiar, a veces es un grupo de oración, a veces es un sacerdote, a veces es un psicólogo. No importa, busca ayuda, abre tu corazón, comparte tu dolor. No te lo guardes, no te lo tragues, porque el dolor compartido es dolor dividido y la alegría compartida es alegría multiplicada. Y sobre todo, hermanos, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no te rindas, porque Dios tiene un plan bueno, un plan de amor, un plan que incluye tu sufrimiento, pero que no termina ahí, un plan que termina en el cielo, en la gloria, en la felicidad eterna. Déjame terminar con la historia con la que comencé. Aquella señora en el confesionario, la que tenía el hijo con parálisis cerebral, la que estaba destrozada, la que me preguntó por qué Dios no le quitaba su cruz. Después de explicarle todo esto, después de hablar con ella durante más de media hora, se quedó en silencio. Y luego me dijo: Padre, creo que entiendo, no me gusta, no quiero esta cruz. Pero entiendo que tiene un propósito. Entiendo que Dios la permite porque me ama, entiendo que puedo ofrecerla y voy a intentarlo. Voy a intentar vivir mi cruz con amor, con fe, con esperanza. Salió del confesionario y 2 semanas después me escribió un mensaje. Me dijo: Padre, no sabe lo que ha cambiado en mí. Mi situación sigue igual, mi hijo sigue igual, mi trabajo sigue igual, pero yo cambié. Ya no veo mi cruz como un castigo, la veo como una oportunidad de acercarme a Dios, de crecer, de madurar, de ser mejor persona. Todavía lloro, todavía me canso, todavía sufro, pero ya no estoy sola. Sé que Dios está conmigo y eso cambia todo. Hermanos, esa es la diferencia, esa es la clave, esa es la respuesta a la pregunta de por qué Dios permite tu sufrimiento. Porque ese sufrimiento, vivido con fe, vivido con amor, vivido en unión con Cristo, te transforma, te hace santo, te prepara para el cielo. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu cruz? ¿La vas a maldecir, la vas a rechazar, te vas a amargar, te vas a alejar de Dios? ¿O la vas a abrazar, la vas a ofrecer, la vas a vivir con amor? La decisión es tuya. Dios te da la cruz, pero tú decides qué hacer con ella. Tú decides si esa cruz te destruye o te transforma. Tú decides si esa cruz te aleja de Dios o te acerca a Él. Tú decides si esa cruz es una maldición o una bendición. Yo te invito hoy, ahora mismo, a tomar la decisión correcta, a abrazar tu cruz, a ofrecerla, a vivirla con Cristo. Porque te prometo, te lo prometo con toda mi alma, que si lo haces, tu vida va a cambiar. No van a desaparecer los problemas, no se va a ir el dolor, pero vas a tener paz, vas a tener esperanza, vas a tener sentido. Y vas a saber con certeza absoluta que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Y ese propósito es bueno, es de amor, es de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Y que la cruz de Cristo, que un día fue instrumento de muerte y se convirtió en instrumento de salvación, sea también para ti instrumento de gracia, de transformación, de santidad. Amén.